Algunos conceptos. Se llaman conceptos primitivos o primarios a aquellos que tienen una definición intuitiva y que no podemos definirlos con sinónimos. Por ejemplo, punto, línea recta, plano, etc. Son conceptos primitivos los cuales empleamos para poder realizar definiciones. Las definiciones las empleamos para definir axiomas. Los axiomas y las definiciones las ocupamos para enunciar los teoremas y estos a la vez son necesarios de notarse, utilizando las definiciones y axiomas. Punto. El concepto primitivo de punto es intuitivo, ya que nos imaginamos un pequeño marca o mancha sobre una línea, superficie o en el espacio. Euclides, 300 años antes de Cristo, intentó definirlo como algo que tiene posición pero no dimensión. Esta definición ha sido cuestionada por las palabras posición y dimensión. Para poder diferenciar un punto de otro, se optó por denotar a estos con letras mayúsculas del alfabeto, colocándolas sobre las marcas y llamándolas puntos geométricos. Por ejemplo, punto A o punto B son puntos geométricos diferentes. Recta es la sucesión de puntos alineados y es infinita, a menos que dicha recta se delimite por dos puntos. Plano se define por tres puntos no alineados o si una recta tiene dos puntos en común con un plano. Axioma es una proposición tan sencilla y evidente que se admite sin demostración. Teorema es una proposición que puede ser demostrada. Corolario es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia del mismo. Ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen llamado vértice. Ángulos adyacentes son los que están formados de manera que un lado es común y los otros dos pertenecen a la misma recta, como por ejemplo, ángulo recto es el que mide 90 grados, como lo marca. Ángulo llano es aquel en el cual un lado es la prolongación del otro, mide 180 grados, como por ejemplo. Ángulos complementarios son dos ángulos que sumados valen un ángulo recto. Aquí está un ejemplo. Ángulos suplementarios son los ángulos que sumados valen dos ángulos rectos, es decir, 180 grados, como por ejemplo. Lo de aquí es geometría plana, es decir, geometría de las figuras que podemos trazar en un plano. Clasificación de ángulos. Una semirrecta que gira en torno de su origen describe un ángulo. Puede suponerse también que el ángulo es la zona del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común. Para medir ángulos, la unidad natural es el ángulo de una vuelta, igual a 360 grados. El ángulo de una vuelta se divide en 360 partes iguales, cada una de las cuales viene a ser el ángulo de un grado. Queda así definido el ángulo de un grado como la 360ª parte de una vuelta. Ángulo de una vuelta, ángulo llano, ángulo cóncavo, ángulo convexo, ángulo obtuso, ángulo recto y ángulo agudo. La mitad del ángulo de una vuelta es el ángulo llano, que equivale a 180 grados. La mitad del ángulo llano es el ángulo recto, que es igual a 90 grados. Una vuelta es igual a 2 llanos, que es igual a 4 rectos. En el estudio de los polígonos, solo se considerarán ángulos menores que el de una vuelta. Estos ángulos se clasifican en comparación con el ángulo llano, como sigue. En el inciso 1 tenemos el ángulo cóncavo, que es mayor que un llano. En el ángulo convexo es menor que un llano. Los ángulos convexos menores que el ángulo llano se clasifican en comparación con el ángulo recto, como sigue. Ángulo obtuso mayor que un recto y ángulo agudo menor que un recto. Estas figuras ilustran lo dicho. Perpendiculares y oblicuas. Dos rectas que se cortan forman cuatro ángulos. En la figura los ángulos A y B son adyacentes, mientras que A y C son opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos adyacentes son suplementarios. Suman dos rectos, es decir, 180 grados, como se representa aquí en la siguiente imagen. Si los cuatro ángulos de la figura fueran todos iguales, cada uno sería recto, es igual a 90 grados. En esta figura, como las rectas son perpendiculares, los cuatro ángulos son de 90 grados, como se representa en la siguiente imagen. Si las rectas son oblicuas, forman dos pares de ángulos iguales, opuestos por el vértice, agudos los de un par y obtusos los de otro par, como se representa en esta imagen. Simetría central. Dado los puntos A y B de la siguiente figura,
El punto medio Q del segmento AB se llama centro de simetría de los puntos A y B. Estos dos puntos son simétricos el uno del otro respecto del punto Q. En esta figura es suficiente un giro o rotación de media vuelta en torno del centro de simetría Q para que el punto A pase a ocupar la posición de B, o viceversa, para que B pase a ocupar la posición de A. En la figura, el triángulo ABC tiene por simétrico al triángulo A'B'C'. El centro de simetría es O. Cada punto del triángulo ABC tiene por simétrico un punto del triángulo A'B'C', y viceversa. Es suficiente un giro o rotación de media vuelta en torno del centro de simetría para que cada uno de estos triángulos vaya a sobreponerse al otro, punto por punto, lo que prueba que esos dos triángulos son iguales o congruentes. Aquí hay un ejemplo de lo antes dicho. Dos figuras se llaman iguales o congruentes cuando es posible sobreponerlas sin deformarlas, de modo que vengan a coincidir en todos sus puntos. Dos figuras simétricas son iguales o congruentes. Todo punto de una recta es centro de simetría de toda la recta. Los ángulos opuestos por el vértice son simétricos respecto al vértice común, lo que prueba que dichos ángulos son iguales. Tema fundamental del paralelismo. Cuando dos rectas AB y CD son cortadas por una secante RS, como se muestra en la figura, se forman 8 ángulos que se clasifican por parejas, como sigue. Estos son los ángulos alfa, beta, gamma, delta, chi, phi, psi y omega. Y estos son los pares de ángulos correspondientes, los pares de ángulos alterno internos y los pares de ángulos alterno externos. Hemos señalado 8 pares de ángulos. Fácil es convencernos de que si los ángulos de un par son iguales entre sí, también son iguales los ángulos de los pares restantes. Por ejemplo, la igualdad de un par de ángulos alterno-internos implica la igualdad de otro par. También implica la igualdad de los 4 pares de ángulos correspondientes y la de los 2 pares de alterno-externos. Si gamma es igual a phi, entonces alfa es igual a phi y delta es igual a omega. En la figura anterior, las rectas A, B y CD pueden ser paralelas o no serlo, pero si las rectas son paralelas, entonces son iguales todos los pares de ángulos alterno internos, alterno externos y correspondientes. Recíprocamente, si los ángulos de un par son iguales, caso en que son iguales los de cada par, entonces las rectas son paralelas. Teorema: si los ángulos alterno-internos son iguales, entonces las rectas son paralelas. Si alfa es igual a omega, por lo tanto delta es igual a teta.